Buenas noches, hermanas. Esta noche vamos a continuar el tema de la semana pasada, que es la resurrección y la segunda venida de Jesucristo, con nuestro hermano misionero Denis Reyes desde Guatemala. Adelante, hermano. Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes. Es un gusto el poder estar con ustedes. Al final sí se pudo, ¿verdad? Que estuviéramos en segunda sesión sobre lo que nosotros hablamos la semana pasada acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hablamos acerca de su resurrección y hablamos también un poco acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quedamos ahí pendientes con algunas preguntas que teníamos nosotros. Y dentro de esas preguntas era que cuáles serían esas prácticas que nosotros como creyentes debemos de realizar para poder prepararnos en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros vimos que todas las profecías se cumplieron, pero ah, nosotros tenemos una esperanza de que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Recordemos que el Señor Jesucristo fue muy claro y la claridad que el Señor nos deja de que Él va a volver, lo dicen con sus discípulos, pero también lo reafirma en Hechos capítulo 1. Y vamos a leerlo, Hechos capítulo 1. Nosotros nos damos cuenta, para poner un poco en contexto, nosotros vimos la semana pasada de que eh, los discípulos estaban esperando a un Cristo, pero un Cristo gobernante, un Cristo militar, un Cristo rey, para restaurar lo que era el reino, o restaurar podríamos decir, el reino, pero de Israel, ¿verdad? Entonces los discípulos le preguntaron que qué podrían hacer ellos para saber los sazones de los tiempos o cuándo ellos iban a restaurar o cuándo ellos podrían saber que iban a restaurar el reino, iba a restaurar el reino de Israel físico. Entonces, en Hechos capítulo 1 nosotros nos damos cuenta, y aquí Hechos lo escribe Lucas, y Lucas lo está escribiendo a Teófilo para poder presentar un documento que testifique la veracidad de Cristo, ¿ok? Que testifique a la iglesia primitiva la veracidad de Cristo como el enviado de Dios, como aquella promesa que el Señor había hecho desde Génesis capítulo 3 y cómo se cumplieron todas estas cosas. Y Lucas hace un resumen en el primer tratado que le envía a Teófilo, ¿verdad? Que es el Evangelio según San Lucas, y ahí detalla toda la vida, el ministerio, la muerte de Jesucristo. Pero en Hechos relata después de la muerte. Me gusta mucho porque Lucas se toma el tiempo de relatar no lo que sucede en sí, pero sí de confirmar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en este capítulo, en el capítulo 1, no solo confirma la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que asegura la esperanza que nosotros tenemos, que es la esperanza de ah, su segunda venida. Entonces, lo escribe y dice, ah, voy a leerlo desde el verso 1, dice, y en aquel primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Yo le dije, en el primer tratado, Lucas habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, habla acerca de su ministerio y habla acerca de su muerte, habla acerca eh, eh,
del padecimiento del Señor Jesucristo. Aunque habla también de la resurrección, pero él confirma nuevamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Este oíste de mí es lo que la referencia que el Señor hace, el Espíritu Santo, en San Juan capítulo 14 y San Juan capítulo 16. Que es cuando ellos están en la cena y el Señor habla muchas cosas, el Señor Jesucristo en esa cena habla muchas cosas acerca de lo que va a suceder o lo que va a sucederle. Y entonces le dice, la cual les dijo usted de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos versículos, hay muchas textos bíblicos que nos enseñan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en lo personal me gusta mucho el capítulo 1 de hecho, porque narra estas cosas y narra la seguridad. Son testigos de primera mano. Aunque Lucas no fue un testigo de primera mano en la ascensión de Cristo, pero él tuvo eh, la disciplina, tuvo la osadía, tuvo, podríamos decir, ah, como esa necesidad de poder todas aquellas cosas de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, todas aquellas cosas, tuvo la necesidad de comprobarlo. Y nosotros vemos en aquella película, me gusta mucho esa película, Pablo, apóstol de Jesucristo, y Lucas, cómo él trata de poder escribir todas estas cosas y aún las vivencias, no solamente de Pablo, sino la vivencia de la iglesia. Y entonces, cuando nosotros miramos esta promesa, cuando nosotros miramos lo que le dicen estos hombres que se acercan, así como fue recibido, así vendrá. Y Apocalipsis capítulo 1 dice que cuando el Señor Jesucristo venga, todo ojo le va a ver. Todo ojo le va a ver. Cuando nosotros tenemos estas connotaciones de la esperanza que nosotros tenemos de la resurrección o de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que lo que el Señor ha prometido es una realidad. La semana pasada yo les dije que sin resurrección el sacrificio de Jesucristo hubiese sido en vano. Sin resurrección, nuestra fe hubiera sido en vano. Pero por cuanto hubo la resurrección de Cristo, nuestra fe no es en vano, sino que nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Nosotros hablamos la semana pasada acerca de las profecías que se daban acerca de
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros vimos, número uno, era esa promesa que Él nos dio que va a volver. Y nosotros lo vemos en Hechos, Él va a volver por nosotros. Pero también en Segunda de Tesalonicenses, del 1 al 4, nosotros vemos cómo Pablo tiene una preocupación por algo que se había levantado dentro de la iglesia, que dentro de la iglesia ya se estaba diciendo que ya Jesucristo ya había venido, que la resurrección de los muertos ya había sido efectuada. ¿Ok? Porque traían una mala interpretación acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Tesalonicenses del 1, 2, capítulo 2, según de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, Pablo les dice que no se alarmen por esas ciertas profecías que se le habían dado, por esos tipos de mensajes que habían llegado a ellos, queriéndolos engañar, porque habían antes de que se manifestara este día, iban a ocurrir ciertos eventos, que estos eventos, yo les decía la semana pasada, que estos eventos lo que hacían era confirmar lo que el Señor había dicho acerca de su venida. Muchas veces nosotros como cristianos tememos, o la mayoría de gente teme el fin de los tiempos, pero para nosotros los cristianos no tendría que ser causa de temor, sino que tendría que ser una causa de alegría. ¿Y por qué una causa de alegría? Porque hay dos formas para que nosotros podamos alcanzar nuestro propósito de la salvación. Número uno es por la muerte física y número dos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son cosas que, aunque no pasemos por una muerte física, como lo dice en Primera Tesalonicense, aunque no pasemos por una muerte física, pero va a venir ese día donde Dios va a enviar al Señor Jesucristo, y Pablo lo dice en Tesalonicense que mandará a sus ángeles a recoger, y nosotros juntamente ascenderemos al cielo y seremos arrebatados juntamente con él para posteriormente juntamente con él reinar y recibir la herencia del reino de los cielos. Y hablamos de que estas palabras acerca de su venida, nosotros teníamos que estar muy claros acerca de ciertos acontecimientos que iban a tener, y que todo de esos acontecimientos que se desencadenan durante podríamos decir, la espera al día del Señor, o al día que el Señor va a regresar por su iglesia. Nosotros teníamos que comprender que todo eso lo que nos ayudaba era a contar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros dijimos de que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo el Señor Jesucristo va a regresar, y cuando muchos que tienen controversia en esto, pero dice, eh, y les dijo, no os toca saber, verso 7, y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y no es que Jesucristo no lo sea, recordemos que Jesucristo es la esencia del Padre. No es que Jesucristo no lo sepa, ah, sino que Jesucristo está guardando el corazón de sus discípulos en una esperanza, no en un tiempo. ¿Ok? Sino en una esperanza. Y nuestro corazón no tiene que estar guardado en tiempos, sino que nuestro corazón tiene que estar guardado en la esperanza que nosotros tenemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, no se sabe el día, no se sabe la hora. El Señor Jesucristo solamente dio pincelazo cuando el reino, cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo se iba a manifestar. Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, nosotros vemos lo que dice que el rey del cielo va a ser semejante cuando van a manifestarse estas cosas, que habrá tribulación como nunca se ha visto sobre la tierra, que habrán señales en los cielos, que habrán pestes, hambres, terremotos, guerras, se levantarán nación contra nación, etcétera, etcétera. Y el Señor da el contexto de todo antes de su venida, y estos acontecimientos antes de su venida
pero no para que el pueblo tenga miedo, sino para que el pueblo tenga una esperanza. Y me llama mucho la atención capítulo 16 de Juan. Jesucristo le dice a sus discípulos, todas estas cosas yo les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y me llama mucho la atención que si nosotros nos vamos a ese contexto, digamos, a mí no me extraña de que a nosotros los cristianos seamos odiados. El Señor Jesucristo escribió que nosotros íbamos a ser odiados por el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos el espíritu del mundo, sino que nosotros habíamos sido sellados. Capítulo 17 de San Juan. Y pues el Señor Jesucristo ora y ora para que la fe de los discípulos no vaya a desmayar. Pero no solamente por los discípulos que están ahí, sino que le dice, Padre, yo oro no solamente por ellos, sino que oro para aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esa oración, eso Jesucristo, en ese día, esa oración es la que yo rezo también, porque yo creí por la palabra que fue predicada por los apóstoles y que fue predicada de generación en generación. Entonces nosotros tenemos que entender que el día nadie lo sabe y cuando se levante alguien a decir de que el día del Señor, sí, el día del Señor está cerca, pero si se levanta alguien en decir que hoy viene el Señor, que esto, que en tal día viene el Señor, nosotros tenemos que saber de que este es un falso maestro y o falso profeta, porque ni el Señor Jesucristo se atrevió a dar una fecha, porque eso está netamente reservado en la soberanía del Padre. Y así como se cumplieron los tiempos para la venida de nuestro Señor Jesucristo a manifestarse en carne, van a cumplirse los tiempos para que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así como se cumplieron los tiempos de su primera venida, ¿verdad? Para hacer la redención del pecado del hombre, quitar todo pecado, quitar toda culpa por medio de su sacrificio, también se va a cumplir el tiempo de su segunda venida. También hablamos de que él en Apocalipsis, en el capítulo 22, el Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a uno según sea su obra. Y dijimos que en el tiempo de espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar siendo partícipes de la obra redentora. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos ministros y ministros del ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Y leímos a Timoteo capítulo 2 en el verso 4 que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan llegar o todos conozcan la salvación. Y voy a leerlo porque cuando nosotros entendemos esta misión dentro de la iglesia, nosotros no vamos a desenfocar nuestras fuerzas ni nuestros recursos hasta haber cumplido lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ah, Primera Timoteo, capítulo 2 en el verso 4 dice, verso 3 porque es bueno y agradable de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que cuando el Señor Jesucristo va a venir, y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, durante ese tiempo de espera, nosotros lo que tenemos es que tenemos que hacer es tener una participación activa en la misión de Dios. Yo les dije que hay un tercio de la población mundial que no le conoce. Y yo digo que no le conoce porque el hecho de que nos odien a nosotros por causa de Cristo es porque no han conocido verdaderamente la voluntad de Cristo.
¿Y por qué no han conocido verdaderamente la voluntad de Cristo? Hay un libro que se llama La historia mal contada y me gusta mucho acerca de ese libro, no me acuerdo el autor, pero ese libro lo que relata es por qué muchas veces religiones como el Islam, religiones como el hinduismo y otras religiones que odian al cristianismo es porque el cristianismo en un tiempo de la historia le hizo mucho daño. ¿Ok? Y yo les hice referencia también de la Santa Inquisición que se hizo después de lo que fue la Reforma Protestante. Pero anteriormente también hubieron ciertas cosas que impidieron que Jesucristo llegara o el verdadero mensaje de Cristo llegara a estas personas. Porque aunque hay muchas referencias, digamos, en el Corán hay muchas referencias de Jesucristo, es una historia mal contada. Y por eso nosotros tenemos que llegar a ellos, porque ellos nos odian, porque para ellos todos los de Occidente son, ellos tienen una palabra para nosotros, pero la palabra que ellos usan para nosotros es como el que hace traición. Entonces, ellos están viviendo una historia mal contada. Y por eso nosotros necesitamos llegar a ellos. Las personas están viviendo una historia mal contada a través de la religión o de la religiosidad de muchos. Y por eso nosotros tenemos que llegar al corazón de esta gente, mostrando verdaderamente a Cristo. Dijimos también que cuando el Señor Jesucristo viniera, iba a manifestar que Él iba a reunir a todos los que les pertenecen y los iba a tomar, que iba a mandar a sus ángeles del cielo para poder tener para que nosotros estuviéramos en el lugar donde Él nos prometió, según San Juan capítulo 14, donde yo voy a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para, para cada uno de nosotros. Y cuando Él manifieste su venida, después Él derrotará completamente a sus enemigos. Entonces, nosotros necesitamos conocer. Acerca de los tiempos, pero más que conocer los tiempos es vivir una esperanza, ¿ok? Vivir una esperanza. Y cuando nosotros nos preguntamos y cuando a nosotros bueno, la pregunta que quedamos en el aire la semana pasada, que cuáles podrían ser las prácticas de nosotros como creyentes para poder realizar, para poder prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podríamos ver muchas prácticas, pero una de las prácticas que nosotros podríamos hacer es meditar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, en Juan capítulo 5 verso 39, el Señor Jesucristo está hablando a los judíos y le dice, escudriñad las palabras porque a vosotros los parece que en ella encontrar la vida eterna o encuentran la salvación. Entonces, si el Señor Jesucristo le dice a los judíos de esta manera que ellos puedan ah, que ellos puedan meditar en la palabra, nosotros tenemos que tener como una práctica la meditación de la palabra. Y voy a leerles este verso, San Juan capítulo 5 verso 39. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Y por eso yo le decía que es urgente que el testimonio de Cristo pueda llegar, porque aunque hace mención el Corán de Jesucristo, es una historia mal contada. O sea que la única escritura en la tierra que hace que o da testimonio acerca del Señor Jesucristo es la Biblia.
Aquí nosotros lo vemos, capítulo 59 en la parte última del verso 39 dice de esta manera, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todo este tiempo, ustedes han estado estudiando acerca de aquellas profecías que se cumplieron en la palabra, aquellas profecías que daban testimonio de que Él ha sido el enviado de Dios. Entonces, todas las naciones necesitan poder escuchar el mensaje de salvación, necesitan poder escuchar no mensajes motivacionales, porque ahora el mal de la iglesia es que la iglesia está teniendo mensajes motivacionales y la iglesia lo que necesita en realidad es presentar la vida de Cristo, presentar el testimonio, como dice Hechos, de esos acontecimientos que son indubitables, esos acontecimientos en los cuales no hay duda alguna que la persona de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado. Y por eso es que nosotros nos surge tener, uh, valga la redundancia, un sentido de urgencia. Tenemos que tener un sentido de urgencia de poder llevar este mensaje a aquellos que no han escuchado este mensaje. Yo les decía, una tercera parte de la población no ha escuchado este mensaje. Hay muchos grupos que todavía no tienen un acceso a la Biblia. Y aunque los esfuerzos de hoy en día se están dando fuerte, hay más de 3.000 grupos étnicos que no han sido alcanzados todavía. Hay más de 3.000 grupos étnicos que no tienen una porción de la Biblia. Hay más de 3.000 grupos étnicos que no tienen ni San Juan 3:16. Pero el responsable de hacerlo es usted y yo. El responsable de hacerlo somos cada uno de nosotros y es una responsabilidad personal. Yo me puedo liberar y decir, no, pues que vaya otro, pero al final cuando yo esté en el tribunal de Cristo, cuando yo esté delante del tribunal de Cristo, yo voy a ser juzgado por mis obras. Y ahí en el tribunal de Cristo, cuando se presenta el galardón, dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, según sean sus obras. Y las obras que nosotros tenemos que hacer son obras que permanezcan, son obras que den fruto, son obras que puedan reflejar a Cristo. Entonces nosotros necesitamos primeramente para poder tener estas prácticas espirituales, estudiar la palabra. Y es necesario en Timoteo, me llama mucho la atención porque en Timoteo, primera Timoteo, si usted puede leer la carta, léala muy bien, primera carta de Timoteo, escudriñe y usted va a ver cómo nos ayudaría a nosotros el poder meditar en la palabra. El poder escudriñar en la palabra. Algo que yo le agradezco mucho fue que cuando yo tenía 14 años, el Señor me dio una hambre tan especial por la palabra, pero tan especial por la palabra, que yo me acuerdo que antes que cumpliera 15 años, yo ya había leído la Biblia una vez entera. Antes que yo cumpliera 15 años, yo había leído la Biblia entera. Y yo me acuerdo que muchas de esas lecturas las hice en ayuno, medio día de ayuno. Y yo la leía. Y me acuerdo que mi mamá tenía una radio y yo llegaba de la escuela y había un programa que se llamaba A través de la Biblia. Y yo llegaba de mi colegio, yo llegaba y me acuerdo que era la 1 de la tarde y yo estaba con papel y mano y Biblia leyendo para poder comprender los contextos bíblicos y por qué se escribía. Y yo le agradezco mucho al Señor. ¿Por qué? Porque yo considero que la mayoría de mi aprendizaje se dio en esa etapa. Y en esa etapa que se dio mi aprendizaje, yo considero que el 90% de mi conocimiento lo adquirí en esa edad. Y, y fue tanta el hambre de que yo me metí a cursos de teología. La gente se reía porque yo recibía cursos de teología o le pedía a pastores que me dieran, que me dieran documentos de cursos de teología. Y aprendí mucho. Y yo me acuerdo que eso a mí me ayudó. Y entonces Timoteo le habla, perdón, Pablo le habla a Timoteo
y le dice, mire, primera Timoteo, y es que aquí vamos a ver ciertas connotaciones de lo que es tan necesario el poder meditar o estudiar la Biblia. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Y mire cómo le dice. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, ocurren varias cosas. Pero número uno, lo que ocurre es crecimiento. ¿Sabe por qué las iglesias no están creciendo? Es porque los que decimos ser discípulos de Jesucristo no estudiamos la palabra. Por eso no crecemos y estamos viviendo de sermón en sermón. Como no estamos meditando la palabra de Dios no se revela a nosotros. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo iba a ser esa guía. Por eso prometió al Espíritu Santo para que fuese esa guía. Yo les hablé de tres promesas que el Señor nos hizo. La promesa número uno, he aquí yo Hermano, estaré con vosotros todos los días. hermano, antes de recordarnos de esas promesas tan importantes, ¿qué le parece si tomamos una pausa y cuando regresamos continuamos con esas promesas y preguntas? Así que nos vemos en un minuto. Muy bien. Gracias.